Hola a todos, mi nombre es Grace Díaz, estudiante de Derecho en el tercer semestre en la Universidad Autónoma del Caribe. ¿Sabías que el 90% de las mercancías que utilizamos a diario han cruzado fronteras antes de llegar a nuestras manos? En este mundo globalizado, garantizar que los productos viajen de un país a otro sin malentendidos ni conflictos es todo un desafío. Es por esto que hoy hablaremos un poco sobre los Incoterms, sus características principales, las necesidades de por qué estar en el comercio internacional, cómo estos términos simplifican el comercio internacional y también cómo protegen a las empresas y garantizan que las mercancías lleguen a su lugar de destino de una manera más eficiente. Las Incoterms, International Commercial Terms, han sido establecidas por la CCI y son una herramienta fundamental en el comercio internacional. Es como ese lenguaje universal del comercio, porque nos van a permitir definir las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor. También las transacciones comerciales que se realizan internacionalmente, estableciendo reglas claras sobre la entrega de las mercancías, la distribución de costos y riesgos y las obligaciones relacionadas con los trámites de exportación e importación. Hablaremos de las características de las Incoterms. Encontramos la definición de responsabilidades. Aquí se va a establecer qué parte, ya sea el comprador o el vendedor, se va a encargar del transporte, carga, descarga y trámites aduaneros. También vamos a encontrar la transferencia de riesgo, que nos va a indicar en qué punto del proceso se transfiere el riesgo de daño o de pérdida de la mercancía del vendedor al comprador. También encontramos la división de costos, donde se va a determinar quién va a pagar los diferentes costos asociados al envío, como el transporte, los seguros aduaneros, entre otros, y los derechos aduaneros también. La adaptabilidad se puede aplicar en cualquier contrato de compraventa internacional y son revisados periódicamente. La última versión de los Incoterms es del año 2020. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los Incoterms. Encontramos el EXW es Word en fábrica. El vendedor va a poner la mercancía a disposición del comprador, ya sea en sus instalaciones o en un lugar que ha sido acordado. Desde ese punto, el comprador va a asumir todos los costos y riesgos asociados con el transporte y la exportación. Encontramos la FCA, Free Carrier o libre transporte, donde el vendedor va a entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en un lugar que ha sido pactado. Este va a asumir los riesgos hasta ese momento. A partir de ahí, el riesgo pasa al comprador. Encontramos también la FAS, que es Free Alongside in Ships, libre al costado del buque, en donde el vendedor va a colocar la mercancía al lado del buque en el puerto de embarque y el comprador va a asumir los costos y los riesgos desde ese momento en adelante. La FOB o Free on Board, libre a bordo. El vendedor se va a encargar de cargar la mercancía a bordo del buque, en el puerto donde se haya acordado. Desde que la mercancía va a estar en el buque, el comprador va a asumir todos los riesgos y todos los costos. La CFR, Cost and Freight, costos de fletes, donde el vendedor va a pagar todos los costos de transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se va a transferir al comprador cuando la mercancía esté a bordo del buque en el puerto de origen.
encontramos la C y F, Cost, Insurance and Freight, costos, seguros y fletes. Similar al CFR, pero aquí el vendedor también debe adquirir un seguro para la mercancía durante el transporte hasta el puerto de destino. La CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. El vendedor va a cubrir los costos de transporte hasta el lugar que se haya acordado, pero el riesgo se transfiere al comprador al momento en que entrega la mercancía al transportista principal. CIP, Carriage and Insurance Paid To, transporte y seguro pago hasta. Es parecido al anterior, pero el vendedor también se hace cargo de contratar un seguro para proteger la mercancía durante el transporte hasta el punto de destino. DAF, Delivered and Freight, entregado en frontera. Aquí el vendedor entrega la mercancía en un punto convenido en la frontera antes de cruzar el país. El comprador asume los riesgos y costos desde ese momento. DES, Delivered Ex Ships, entregado sobre el buque. El vendedor va a entregar la mercancía sobre el buque en el puerto de destino, asumiendo todos los riesgos hasta ese momento. La descarga ya viene siendo responsabilidad del comprador. DEQ, Delivered Esquire, se va a entregar en el muelle. El vendedor va a entregar la mercancía, la va a descargar en el muelle del puerto que se ha destinado, asumiendo costos y riesgos, pero solo hasta ese lugar. DDU, Delivered Duty Unpaid, entregado derechos no pagos. El vendedor se encarga del transporte hasta el destino acordado, pero el comprador va a asumir los costos de aduana y derechos de importación. El DDP o Delivered Duty Paid, entregando derechos pagados. El vendedor va a asumir todos los costos y riesgos, incluyendo derechos de importación hasta el punto donde se entrega la mercancía en el país que corresponda. En conclusión, los Incoterms facilitan una planificación eficiente de costos, ya que define claramente quién asume qué responsabilidad, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Esto no solamente agiliza las operaciones comerciales, también fomenta la confianza entre las partes, favoreciendo un comercio más justo, predecible y eficiente. Los Incoterms son un pilar fundamental para el crecimiento del comercio internacional. Espero que haya sido de su agrado la información que hemos compartido hasta hoy. Que esté muy bien, hasta la próxima.